¿Sabías que la moneda conocida como Real de A8, que acuñaba el Imperio Español, fue la primera moneda común que durante 3 siglos fue referencia obligada en el comercio mundial? ¿Y a su vez servía de referencia para las monedas que circulaban en otros estados de su época? ¿Sabías que el Real de A8 fue el eje comercial de la mayoría de las naciones y una divisa internacional indiscutible y que financió el occidente europeo? ¿Sabías que muchas de las monedas actuales, tales como el dólar canadiense, el dólar estadounidense o el yuan chino, así como la gran parte de las monedas de Hispanoamérica y de Filipinas, están basadas en el Real de A8? ¿Sabías que el Real de A8 fue la primera moneda de curso legal que circuló en los Estados Unidos hasta 1857? El Real de A8 comenzó a acuñarse en las minas de nuestro imperio desde el siglo XV y se reacuñaba en remotos lugares como China, Sudán, Ceilán o Zanzíbar. Fue la primera moneda de curso mundial de la historia y llevó nuestra cara y nuestra cruz, nuestras columnas de Hércules y a nuestros reyes a los confines más alejados del mundo, pero hoy pocos españoles lo saben. Hoy hablaremos del Real de A8, pero aprovecharemos para conocer el origen y los diversos tipos de monedas que existieron en España, los reales, los maravedíes, los doblones, las pesetas, una interesante parte de nuestra historia que nos ayudará a conocer mejor el resto de los acontecimientos. Memorias de un tambor. Bueno, antes de comenzar este interesante audio, quería comentar que hoy tocamos un tema que parece accesorio, pero que es vital para contextualizar otros audios. La importancia de la economía, que siempre hemos hablado, bueno, que ha movido la historia y la sigue moviendo. Bueno, y veréis cómo hoy tocamos temas y personajes, bueno, que han aparecido en otros capítulos. Como siempre, aprovecho para comentaros que en la web memoriasdeuntambor.com, en el espacio dedicado a cada audio, bueno, pues ahí se publican las ayudas, los complementos de cada audio. Mapas, enlaces, fotografías, etcétera. Además de más información sobre el podcast que hay en la página web. Os recomiendo que la visitéis de vez en cuando. También os recomiendo que como siempre comentamos, os paséis por Facebook el que tenga cuenta y podéis enviar cualquier tipo de información, correo a info@memoriasdeuntambor.com. Por supuesto, aprovecho para agradecer vuestros mensajes y los donativos con los que estáis colaborando. Y sin olvidarme nunca de Ignacio Núñez, nuestro músico, que hoy precisamente vamos a poner toda la música del audio de hoy. Es música nueva, una música que ha compuesto últimamente. Y empezamos con la materia, el Real de A8, tema interesantísimo, y comenzamos con la introducción. Bueno, comenzamos el capítulo de hoy y para introducirnos un poco en el tema de las monedas, que es de lo que íbamos a hablar, un tema curioso, y para centrarnos un poco en los hechos, hay que decir que el hombre, para cubrir sus necesidades y para conseguir las cosas de las que carece, empezó a utilizar el trueque. Es decir, el trueque consiste en cambiar una mercancía por otra. Trigo por metales, peces por pieles, es decir, es lo que se llama trueque. Estos cambios son posibles siempre que haya un excedente de un bien de una comunidad y se puede intercambiar con otro producto que tenga el excedente, pues otro grupo de individuos o un individuo. El meollo del asunto llega cuando alguien quiere vender una mercancía, pero en ese momento pues no le hace falta ninguna otra a cambio, es decir, la quiere vender y sacar un beneficio. O alguien quiere comprar algo y en ese momento al vendedor no tiene nada que le guste de lo que uno tiene. Es decir, no se puede producir un trueque o un intercambio. Además, siempre el trueque, estos intercambios, siempre llevan una duda porque, tampoco se sabe exactamente si lo que uno está cambiando con el otro pues tiene el mismo valor. Es decir, siempre se duda un poco del valor de los productos que se intercambian. Aquí se busca pues una solución que tiene que tener una serie de condiciones. Ofrecer algo a cambio de un bien con una serie de condiciones. Primero, tiene que ser aceptado por ambas partes. Tiene que ser divisible para permitir hacer intercambios más pequeños.
Y luego tiene que ser fácil de almacenar y fácil de trasladar. Es un nuevo material para facilitar intercambios. Aquí nace la moneda, es decir, ante la búsqueda de algo que pueda, que algo tangible que pueda introducirse en estos intercambios, en estos trueques, nace la moneda. La moneda que en un principio eran objetos reconocidos como moneda y que eran aceptados por las partes. Por ejemplo, se habla del kaun. El kaun era una pequeña concha que en algunos países africanos se siguió usando, hasta no hace mucho tiempo, es decir, se intercambiaban, imagina, pieles por un número de conchas, o peces por un número de conchas. Es decir, esa concha se tomó o se aceptó por todas las partes como un elemento de valor en estos intercambios. Por ejemplo, el uso de estas conchas llegó a estar muy extendido, no solamente en África, sino que se llegó a China, llegó a Asia, llegó a América. Se han encontrado este tipo de conchas incluso en tumbas en Gran Bretaña. Es decir, se adoptó esta concha como un elemento de intercambio, lo que realmente como una moneda. Otros elementos que se utilizaron también como monedas en un principio, antes del uso de estas, con los metales, pues fueron, por ejemplo, piezas de sal, trozos de coral, trozos de metal, sacos de trigo, incluso animales, ovejas, vacas. Es decir, que la oveja era una unidad, pues tú me das X pieles y yo te doy 3 ovejas. Cada la oveja tiene un valor, es decir, antes de la moneda se llegó a usar una serie de elementos, que empezó con conchas, con sacos de trigo, en fin. De hecho, en las primeras monedas griegas, había espigas de trigo. Y en las primeras monedas romanas aparecían cabezas de ganado, de animales. ¿Por qué? Porque el trigo, los animales, habían sido durante muchos siglos símbolos de intercambio, símbolos de dinero, como nosotros lo conocemos. Y al estamparlo, al esculpirlo en las monedas, en los metales, pues a la gente le hacía asociar la idea de valor de esos, ¿no? Al ver una oveja, por ejemplo, en una moneda, o ver una espiga de trigo, pues la gente interpretaba que iba impreso el valor de ese bien en aquel metal. Ese bien que le había servido como unidad de cambio durante tiempo. De esta manera, con estas representaciones, pues era más fácil para la población comprender, este nuevo sistema monetario que se estaba implantando. Según Heródoto, el historiador Heródoto, dice que las primeras monedas, según nos cuenta, parece que aparecen en Asia Menor sobre el siglo VII a.C. Y se habla que el león de Lidia es la moneda oficial acuñada más antigua que se conserva. Esta se encontró en Turquía sobre el año 650 a.C. Y estaban hechas normalmente de oro y de plata. Hubo otras monedas que se hicieron con cobre, con hierro, con bronce, pero era más valioso la plata y el oro, aparte que eran más resistentes, no se estropeaban nunca, se podían almacenar durante mucho tiempo, no se deterioraban. Entonces, en un principio se tomó como referencia, como valor de una moneda, el oro y la plata. El uso de estas monedas se fue extendiendo. Por ejemplo, se sabe que durante el imperio de Alejandro Magno ya se empezó a hacer frecuente que en estas monedas se estampara el rostro del emperador, del soberano, del rey, la figura de un dios u otro símbolo que representara aquella sociedad. Y estos sellos, garantizaban, que ese metal era puro, que pesaba lo que se pretendía que pesara, es decir, una igualdad en el peso, es decir, se garantizaba que ese trozo de metal tuviera un valor. Es decir, se acuñaba moneda ya con una serie de características. Pues las primeras emisiones de monedas salidas de las cecas de la península, las cecas hispanas, ahora explicaremos lo que son las cecas, evidentemente son las fábricas de monedas, ahora nos metemos con ello. Pues fueron las colonias griegas de Ampurias y de Rosas. Esto ocurre en el siglo V a.C. y también aparecen monedas de las colonias fenicias. De esto hablamos en aquellos podcasts de íberos y etcétera. En fin, ya esto hemos tocado un poco esta época. Esto ocurre desde finales del siglo IV a.C. Aquí aparecen los primeros signos monetarios en sociedades peninsulares. La palabra ceca, que es la fábrica de la moneda, es una voz árabe que es sica, es decir, de sica se convierte en ceca. Hablaremos mucho de cecas a lo largo del podcast. Sica significa moneda y troquel a la vez.
No, pues esta palabra fue adquirida posteriormente por los reinos cristianos. El troquel es una pieza que se utiliza para hacer monedas. Es una pieza que es cilíndrica, está hecha de un metal duro. Entonces lo que lleva es esculpidos los detalles que van a aparecer luego en la moneda. Es decir, pero están, digamos, incisos, están, digamos, que fuera el negativo. De manera que al dar un golpe con el troquel sobre esa pieza circular metálica, un golpe fuerte con un martillo, con un mazo, se acuña, también se llama, se bate. Hay varios términos para lo que se llama el troquelar un metal. Es decir, mediante este golpe se imprime los rasgos, los textos, las figuras que tenemos en ese troquel. Es decir, mediante este golpe o mediante presión se le da relieve esto todo lo podéis comprender, se le da relieve a esa pieza metálica convirtiéndola en moneda. Bueno, estas técnicas de acuñar moneda, de troquelado, evoluciona muy levemente con los griegos y luego los romanos, pero prácticamente no se modifica hasta el siglo XVI, es decir, la acuñación en las cecas, en estas casas de monedas primeras, probablemente no tiene mucha variación porque no hay mucha ciencia que aplicar a esto. Luego se aplicarían una serie de mejoras, pero en principio durante muchos siglos el troquel con el golpe sobre un lado de la moneda y sobre otro lado de la moneda para cambiar las características por el anverso y reverso, pues se hacen de una manera muy parecida. El origen de la palabra moneda, tenemos que irnos a Roma, a la antigua Roma, porque muy cerquita del lugar donde estaba la fábrica de moneda romana estaba el templo de la diosa Juno Moneta. Pues de esta moneta del templo de Juno Moneta, pues se asocia a la fábrica de monedas y de ahí coge este nombre. Estamos un poco haciendo introducción histórica de los inicios de la moneda, de una serie de términos, para luego meternos en la historia de la moneda peninsular. La acuñación de moneda casi siempre dependía del monarca, del emperador, como antes decía, y cada casa real poseía su propia ceca, se encargaba de y controlaba la emisión de su moneda. Como digo, en un principio se construía se hacía mucha moneda de oro, de plata, y con el tiempo, ante la ausencia de estos metales valiosos, fue sustituyéndose por latón, por cobre, por aleaciones que luego veremos. Pero si os fijáis, el valor de una moneda ya no es solamente el valor que pueda tener en sí físicamente por el mineral, por el metal precioso que puede llevar, sino por la aceptación general. Esta es la clave de una moneda, es decir, que todo el mundo la acepte. Si no, una moneda valiosa era una concha en un momento determinado, como antes hablábamos. Sin aceptación general, una moneda, por mucho oro que lleve, no tiene ningún valor. Por ejemplo, hoy los billetes. Tenemos un billete y pagamos con billetes. ¿Qué valor tiene ese papel? Absolutamente nada. Es decir, nosotros le damos a un billete de 50 euros un valor de 50 euros, pero realmente, intrínsecamente, ese papel no vale 50 euros. Aunque parece que un concepto sencillo, pero tenemos que centrarnos en esto mismo. Es decir, las monedas, aparte de llevar oro y plata, que las revalorizaba, realmente, repito, la clave de un sistema monetario, sobre todo en la antigüedad, en estos primeros momentos, es que todo el mundo lo acepte, la aceptación general. Las primeras cecas no eran fábricas de monedas como hoy podemos pensar, grandes, sino que eran fábricas de la época, sino que eran pequeños talleres artesanales, con martillos, con yunques, con unos troqueles hechos por artistas y, ya digo, bajo el control de la autoridad correspondiente. Hay que esperar a mitad del siglo XVI, hacia 1553, cuando un ingeniero alemán diseñó dos máquinas que mejoraron grandemente el proceso de acuñación de moneda. Una de estas máquinas se llamaba laminador, que era una máquina accionada por un molino que conseguía unas láminas de metal de un espesor constante, con lo cual se tendía a conseguir un peso similar sin tener que luego manipular la moneda para conseguir el peso ideal. La otra máquina fue la prensa, la llamada prensa de volante, que tenía una fuerza importante necesaria para estampar la moneda a gran velocidad y con gran fuerza, monedas muy parecidas todas, y la rapidez. Ya digo, esto ocurre ya avanzado el siglo XVI, fijaos lo que estamos hablando. O sea que la evolución de la moneda no fue fácil. Más tarde, ya entrado el siglo XIX, 1830, un ingeniero suizo inventa un sistema que consigue acuñar las dos caras de la moneda a la vez. Y lo más importante, consigue también tratar de una manera unificada el borde de la moneda. Porque hasta entonces los bordes de la moneda eran recortados, eran generalmente para conseguir el peso ideal de una moneda que le hiciera equiparable a otras, a las mismas de su clase. Había, digamos, que recortar el borde. Se recortaban los bordes, con lo cual eran monedas muy irregulares. Eso lo veréis en monedas antiguas. Pues aquí se consigue acuñar el borde. Esto es de gran importancia, porque así no permite la manipulación de la moneda. Es decir, la moneda sale con el borde que tiene y no hay que retocarla.
De hecho, mucha gente, la manera de robar las monedas era, las limaban. En la antigüedad se limaba la moneda. Si tenía oro, tenía plata, bueno, pues al limarla uno se quedaba con una cantidad de oro o de plata de la moneda. Se iban deteriorando, se iban haciendo más pequeñas porque todo el mundo, pues más o menos, le daba su toque. Ya digo, porque eran monedas irregulares. De esta manera, al hacer un borde homogéneo, se evita que nadie pueda manipular la moneda porque se notaría automáticamente. Bueno, pues esto se consigue ya en cecas un poco más avanzadas. Cecas, la expresión, aquí nos viene la expresión de la ceca a la Meca, que es un dicho muy común en nuestra lengua y que significa, bueno, pues ir de acá para allá, pues de una manera un poco alocada, ¿no? Hay dos versiones de esta frase. Una, que son simplemente dos palabras que se emplean como, bueno, que como una otra palabra que suenan bien, dos palabras que riman, como puede ser, pues, el oro y el moro, por ejemplo. El oro y el moro, la ceca a la Meca, es decir, una cosa que son pegadizas, suenan bien. Y hay una segunda versión que dice que tiene que ver con su significado. Y nos habla que este significado de esta frase, de ir de la ceca a la Meca, tiene que ver con, bueno, como una persona puede ser muy religiosa, es decir, la Meca, pero ir luego a la ceca a por dinero, es decir, mezcla el dinero con lo religioso, con lo espiritual. Es decir, es una frase que podría tener que ver con alguien o sea, una crítica hacia alguien que tiene, digamos, una doble moral, ¿no? La del dinero y la de la religión. Pero bueno, estos son dos interpretaciones, de la ceca a la Meca. Una de las cecas más antiguas e importantes en España es la de Segovia, por supuesto, que ya empezó a acuñar moneda en época de los romanos y no dejó de acuñar moneda hasta 1869. Luego hubo otras cecas, hubo muchas cecas en España. Pero si hubiera que quedarse con una, evidentemente con la de Segovia. No todas las monedas llevaban una marca que hacía saber de qué ceca procedía, en qué ceca había sido acuñada. Entonces había en una zona de la moneda una serie de símbolos para que la gente reconociera de dónde procedía. Por ejemplo, de la ceca de Segovia había unos pequeños arcos que representaban el acueducto de Segovia. Bueno, entramos ya en la fase del podcast de la historia de la moneda en la península ibérica, que es un poco lo que nos interesa. Hemos visto una serie de conceptos más o menos generales de la fabricación, de los nombres, pero vamos a entrar un poquito a ver por cada época. Vamos a ir de una manera muy escueta. No vamos a entrar en muchas profundidades porque es un tema ya en sí muy especializado como para, dar demasiado detalle. Pero vamos a hablar qué monedas había en la época prerromana, es decir, antes de la llegada de los romanos, en la época íbera. ¿Qué nos encontramos en la península? Los pueblos de la zona íbera comenzaron a acuñar moneda con la conquista de Roma. Se conocen monedas en la zona de Lérida, en la zona de Sagunto, esto a finales del siglo III a.C. Cuando llega Roma a la península no pretenden imponer su sistema monetario, es decir, respetan la iconografía de las tribus íberas que ya conocían monedas, como antes comentamos, de griegos y fenicios. Pero en estas primeras monedas, bajo acuñación romana, aparecen, en cuanto a los símbolos nuestros, peninsulares, aparecen los jinetes íberos, aparece mucho la cabeza de Hércules, por ejemplo. Ya digo, en muy poquita cantidad. El tráfico de moneda es prácticamente inexistente, pero ya están ahí. Poco a poco se empiezan a crear cecas, pequeños talleres para crear y fabricar monedas. Y con diversos metales de uso, por ejemplo, oro, plata, cobre, plomo y diversas aleaciones, mezclas de metales. Es curioso que en la península, en estos momentos, en la época de inicios prerromana y inicios de la llegada de los romanos, prácticamente no hay cecas en el cuadrante noroccidental de la península, es decir, lo que era la zona celta. Y contrasta mucho, esta ausencia de cecas en esta zona noroccidental con las cientos de cecas prácticamente que había en la zona centro, en la zona este y la zona sur de la península. Simplemente, como a modo de curiosidad.
Hablamos de Roma, ya más concretamente. Bueno, pues las primeras acuñaciones de moneda romana que llegan a la península, sobre todo salen de cecas militares. Es decir, las legiones traen sus cecas, sus pequeños talleres para creación de moneda, que cubrían, digamos, las necesidades del ejército en cuanto a pagas, en cuanto a, bueno, a la gestión económica de esas legiones. Estamos ya en el siglo I a.C. Y aquí ya se unifica el modelo monetario romano. Aquí ya aparecen ya las inscripciones en latín y la iconografía romana. Ya, bueno, se prescinde, bueno, de la iconografía y inscripciones íberas. Prácticamente las cecas o los talleres íberos van a desaparecer o se reconvierten en cecas propiamente romanas. Es decir, ya se produce ese proceso de romanización que afecta, por supuesto, también a las monedas. Con el tiempo estas cecas empiezan a desaparecer de la península y se empieza a centralizar la fabricación de moneda en Roma. Por ejemplo, bajo el imperio de Calígula se habla que se cerraron todas las cecas en Hispania. Y en el resto del periodo romano ya no hubo más emisión de moneda en Hispania, salvo alguna excepción. Es decir, el imperio romano, que era una moneda homogénea que va a repartir a todas sus regiones, ya tiene una unidad de creación, una unidad de peso, de tamaño, de valor. Bueno, pues esta moneda ya se conocía como el denario, de cuya palabra va a venir la palabra dinero. De los denarios romanos vino la acepción dinero que hoy conocemos. Se controla mucho que la acuñación sea controlada por el Estado, por la República, por Roma, y se prohíbe cualquier tipo de acuñación particular. Bueno, pues con la crisis del Imperio Romano, bueno, pues disminuyen los intercambios comerciales y esto conlleva la disminución de intercambios monetarios, lógicamente. Bueno, pues se van los romanos y llegan los visigodos, las tribus germanas o los bárbaros. Y esta época se va a caracterizar por la muy escasa circulación de moneda. Vuelve, de alguna manera, vuelve el trueque, vuelve el intercambio de materiales prescindiendo de esta moneda común. No al 100%, pero sí en gran parte. Vuelven a aparecer medidas aceptadas entre las gentes que se alejan, ya digo, de esta acuñación de moneda. Por ejemplo, el modio. El modio era, bueno, pues una medida que era de unos 8 kilos, que podía caber, pues imaginaos, en un saco, ¿vale? En un saco de trigo, por ejemplo, de 8 kilos sería pues un modio de trigo. También se acude otra vez a las cabezas de ganado, es decir, una oveja como unidad de intercambio. Tal cantidad de bronce vale 3 modios de trigo, o 3 modios de vino, o 3 modios de aceite, o 2 ovejas, o 3 ovejas, o 4 ovejas. Si os fijáis un poquito es la proporción, siempre, evidentemente, aceptado por las dos partes, y aquí ya no deja de ser una vuelta al trueque. ¿Pero qué ocurre? Que la moneda legitima a una sociedad, legitima a un poder. Y los visigodos, evidentemente, la acuñación de moneda para los visigodos, para ellos era pues un paso adelante. Entonces se busca la creación a través de moneda para, como digo, asentar ese poder en la península. Aún así, aún ese intento de los visigodos por acuñar moneda, bueno, se hizo de una manera muy lenta, circulaba muy poca moneda, y seguía los modelos de la moneda imperial romana. Por ejemplo, se acuñaron durante esta época los llamados sólidos, el sólido era una moneda de origen romano. Los sólidos se dividían entre mises. Hablo de estos nombres para que siempre que os suenen, por si un día vais a un museo o escucháis. Muchos lo sabréis, pero imagino que vosotros muchos tampoco habéis oído hablar muchas veces de estos nombres, ¿no? Pero eran piezas, monedas mucho más toscas que las que hicieron los romanos. Es decir, la moneda visigoda era de mucha peor calidad. ¿Qué ocurría? En estas monedas se le ponía cierta aleación de oro. Cuanto más cantidad de oro, pues más, evidentemente, más valía la moneda. Bueno, siempre en épocas de crisis, pues esta aleación se iba reduciendo. Al final quedaban en prácticamente monedas sin ningún tipo de valor de cantidad de oro o cantidad de plata. Hay que decir que en estos momentos, cuando hay un cambio de moneda, durante muchos años se alternan monedas romanas, monedas visigóticas. Quiero decir que no os imaginéis un sistema instaurado de una manera uniforme, porque no era así. Hay un cambio con Leovigildo, el rey Leovigildo visigodo, que lo que hace es poner su nombre en las monedas, lo cual ya, digamos, hace que la moneda visigótica propia aparezca.
Ya se crean cecas, más organizadas. Las cecas visigodas están en Toledo, por ejemplo, en Lugo, en Córdoba, en Cartagena, en Mérida y en Sevilla, en Hispalis. La organización geográfica de las cecas es muy paralela a la que tuvieron los romanos años antes. Las monedas visigóticas son muy esquemáticas, son a veces como muy simples, muy infantiles, pero los visigodos, como antes comentaba, tienen la necesidad de representar sus caras, las caras de los reyes, dejar su marca en la moneda como identidad política de este nuevo estado visigótico. Bueno, pues esta acuñación de monedas visigóticas se detiene ¿cuándo? Pues cuando llegan los musulmanes a la península. Esto ocurre en el siglo VIII. Cesa la acuñación de monedas y pasamos al siguiente proceso histórico con Al-Ándalus. Bueno, os hablamos de la moneda con los musulmanes, con Al-Ándalus en la península. Sigo diciendo y repito, el comercio con las monedas es posible gracias a la existencia de una aceptación general sobre ese material. No me canso de repetirlo. Cuando llegan los musulmanes a la península, en principio se limitaron a utilizar las monedas que ya existían en los territorios visigóticos conquistados. Es decir, los musulmanes no acuñaron moneda hasta algo más tarde. Cuando ya empiezan a acuñar moneda los musulmanes, este sistema monetario se fundamenta en 3 monedas: el dinar, el dirham y el felús. Bueno, sonará mucho el dinar y el dirham, me imagino que sonará bastante, sobre todo el dinar. El dinar era de oro y copiaba, el modelo de moneda de Bizancio, el modelo bizantino, del otro lado del Mediterráneo. Fijaos que los primeros dinares se acuñan en Al-Ándalus allá muy a finales del siglo VII. Después de Cristo, por supuesto. La otra moneda, el dirham era de plata, no era de oro, y valía 1/10 de dinar, es decir, con 10 dirham te daban 1 dinar. Y por último, el felús, que es la moneda más barata, la moneda con menos valor de su metal, se hacía en cobre. La acuñación de monedas propiamente peninsulares comienzan con Abderramán I, que lo que hace es, establecer el patrón de la plata como metal para sus monedas. Esto llega prácticamente hasta el siglo XI. Y este tipo de moneda no se generaliza hasta la llegada de Abderramán II, que ya empieza a acuñar de una manera sistemática monedas de plata. ¿Había más plata en Al-Ándalus? Bueno, pues en cualquier zona se hacía moneda de plata. ¿Había más oro? Monedas de oro. ¿Había crisis de metales preciosos en aquella época? Pues hacían monedas con aleación de plata y cobre, o solamente cobre. Es decir, la moneda valía en función un poco de las posibilidades que tenía en ese momento cada sociedad. Para todo esto, la ceca principal de Al-Ándalus se instala en Córdoba. Históricamente, como sabéis, el deterioro de Al-Ándalus comienza cuando acaba la época de Almanzor, empiezan los reinos de taifas, también cae la moneda, es decir, disminuye la calidad de las monedas, disminuye la plata, por supuesto prácticamente no hay oro. Fijaos que, por ejemplo, los dirham apenas tenían un 20% de plata. Y posteriormente no tuvieron nada de plata, llegaron a ser de cobre. Esto ocurre con los reinos de taifas. Como hemos hablado en algún podcast medieval, pues llegan los almorávides a la península, es decir, para rehacer la situación, para intentar reconducir el dominio del Al-Ándalus en la península, y estos almorávides introducen cambios importantes en las monedas. Ponen en circulación, traían un dinar de oro muy, muy potente, que era conocido como morabetín o moravetino, y este morabetín o moravetino va a ser el que va a dar nombre luego a la moneda cristiana maravedí. El maravedí sí que os sonará, me imagino, de libros, de películas, etcétera. Bueno, pues esto viene de los almorávides, que digo que traen este morabetín como moneda, una moneda de oro. Era el dinar de oro que ellos llamaban morabetín por una inscripción que tenía la moneda. Más tarde llegaron los almohades que fueron lo que provocaron la batalla de la Nava de Tolosa. Vamos dando saltos en la historia porque hoy no hablamos de un tema diferente, no hablamos de secuencias históricas muy concretas, sino de la moneda. Entonces, cuando llegan los almohades, pues traen sus propias monedas, también de oro. Algunas serán cuadradas, una característica de la moneda almohade. Bueno, pues estas monedas de oro o almohades equivalían a un doble dinar, es decir, el dinar de oro que antes hemos hablado, pues estos valían doble. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque este doble dinar
los cristianos le llamaban dobla, doblón, ¿veis? Os va sonando un poco la terminología. Bueno, pues vamos haciendo paradas para ver que veáis que todo esto, bueno, todos estos nombres que a todos nos suenan vienen pues de esta época y por qué vienen. La llegada de los, como decimos, los almohades termina con la Nava de Tolosa y aquí empieza una crisis, una decadencia clara de Al-Ándalus tras la batalla de las Navas. Bueno, hay que decir que la falsificación de moneda, tanto en la zona andalusí como en la zona cristiana, era bastante común. Había muchas monedas falsas, muchas monedas de plata falsas, muchas monedas en la zona cristiana que imitaban al dirham de los almohades, por ejemplo. Esta imitación del dirham almohade se conocía entre los cristianos, lo tiene hasta un nombre, se llama el millarés. Bueno, pues este millarés, que era una imitación del dirham almohade, fijaos si se acuñó tanto en las cecas cristianas, por supuesto sin permiso ni autorización para acuñarla, por supuesto, pero hasta el punto de que esta moneda falsa, el millarés falso, se convirtió en una moneda conocida en el Mediterráneo, en la zona oeste del Mediterráneo, de una manera, digamos que legal. O sea, que una moneda falsa llegó a tomarse como una moneda valiosa, válida o admitida. Al final, si os fijáis, es la admisión general lo que da a una moneda el valor. Pero fijaos como una moneda falsa llegó a instaurarse como una moneda válida. Es decir, da igual, repito, da igual que se pague con conchas, que se pague con billetes, que se pague con sacos de trigo, que con monedas falsas. El valor de la moneda, en esta época sobre todo, lo da la aceptación general de la misma. Bueno, pues vamos avanzando. Al final lo que vamos a hablar es del real de A8. Pero bueno, tenemos que hacer una introducción de la moneda. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ahora vamos a ver, hemos visto los prerromanos, romanos, visigodos, musulmanes. Y ahora vamos a ver los reinos cristianos, porque ya nos acercamos un poquito a lo que nos interesa. Nos interesa, bueno, qué pasó en los reinos cristianos y de dónde viene el origen de este real de A8. Vamos a ver qué pasó con la moneda en los reinos cristianos. Bueno, se produce la invasión musulmana, los visigodos crean núcleos de resistencia en el norte, como todos sabéis, en la zona de Asturias. Y esta gente, claro, en ese momento estaban allí acogotados y tenían prácticamente pues, una economía casi de subsistencia, es decir, bastante tenían con sobrevivir en aquella zona. Claro, en este momento no hay cecas, no hay moneda, no se emite moneda, porque bueno, ya hay bastante con sobrevivir. Las transacciones comerciales son prácticamente, llegan a, si no el trueque, casi, es decir, se da un paso atrás. Pero como había una tradición monetaria, la gente lo tiene en la cabeza, es decir, y la gente lleva sus monedas, sigue teniendo su valor, como siempre digo, si son aceptadas por las partes. Lo que ocurre es que, bueno, entre las monedas, entre la influencia visigoda, es decir, las monedas que ellos ya habían utilizado durante mucho tiempo, más las monedas que llegaban del Imperio Carlomagno, a través de los Pirineos, del Imperio Carolingio, bueno, pues entonces empieza a haber más circulación de monedas y parece, bueno, que su uso se mantiene. Es decir, el reino Astur mantiene contactos con el Imperio Carlomagno y repito que ese modelo económico visigótico con monedas prevalece. Si avanzamos en el tiempo y vamos al siglo X ya, vamos a ir dando saltos, aquí hay un renacer, digamos, del sistema monetario cristiano, de los reinos cristianos peninsulares. Estamos hablando del siglo X, más o menos, imaginaos que estamos en la línea del Duero. Si os recordáis aquel podcast famoso de la frontera del Duero. Bueno, pues en este siglo aquí ya empieza a plantearse la necesidad de acuñar monedas propias. Hay mucha moneda del Imperio Carlomagno que se ha introducido en la península y hay mucha moneda árabe, bueno, que ha pasado a fronteras de mozárabes que han llegado a las zonas cristianas y esa moneda sigue siendo vigente. Y repito, porque hay una aceptación común, da igual que sea moneda de Carlomagno o moneda andalusí. Y esa moneda es válida, esa moneda es aceptada por cristianos entre cristianos, por cristianos con musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene valor. En principio, todos los reinos cristianos en la península utilizaron la moneda musulmana hasta que pudieron emitir su moneda propia. Todo esto ocurre ya en la Baja Edad Media, es decir, están mucho tiempo, digamos, manejando moneda, sobre todo musulmana. De hecho, reproducen el sistema monetario musulmán, el maravedí. El maravedí es una moneda originaria musulmana, pero es acogida por los cristianos como moneda propia.
Aquí hay una diferencia ya entre las zonas peninsulares del oeste, es decir, los reinos peninsulares, el reino de León, por ejemplo, el reino de Castilla, más tarde, el reino de Galicia, con los reinos del este, es decir, los condados catalanes, el reino de Aragón. ¿Qué ocurre? Que mientras en los reinos occidentales se usa el maravedí, que antes hemos comentado, es decir, ese intercambio con la moneda musulmana, en Aragón, vamos a hablar de una manera general, imitan o reproducen el sistema monetario de Carlomagno, el sistema monetario carolingio, es decir, si os acordáis de la marca hispánica, eran marcas de origen carolingio, bueno, pues esto influye también en la moneda, y es conocida como la moneda jaquesa, la moneda de Jaca. Es este tipo de moneda que se usa de una manera mucho más frecuente en el este peninsular. Según vamos avanzando hacia el sur en la Reconquista, bueno, pues se llega al Tajo, ¿y qué ocurre? Bueno, cuando se llega al Tajo, Alfonso VI, también podcast de Alfonso VI, la comunidad cristiana miraba hacia el sur y la comunidad musulmana miraba hacia el norte, es decir, había una circulación fuerte de monedas en un lado y otro, y la moneda musulmana seguía circulando de una manera muy habitual. De hecho, seguía siendo muy importante la moneda musulmana, por ejemplo, en Toledo, que era el gran centro comercial en aquel momento con el Andalus y a nivel prácticamente ya peninsular. Bueno, pues gran parte de la moneda que existe en Toledo cuando llega Alfonso VI allí es de origen musulmán, lo que nos da una idea, bueno, de que había que tomar un valor como referencia, daba igual cuál. Todo esto está hablando de una manera muy general, muy esquemática, porque vamos avanzando en un tema que digo, si nos ponemos a profundizar, esto es un tema absolutamente enorme. Por eso vamos dando datos y os hagáis una idea un poco del avance de conceptos, para llegar luego al tema que es el real de A8. En el siglo XI se produce un auge económico, y esto lo que hace es relanzar la moneda como forma de pago. Aquí ya se distinguen, vamos allá, los reinos cristianos, dos tipos de monedas. Una era la moneda de metal precioso, la moneda de oro y plata, y la otra era la moneda de vellón. Aquí aparece el término vellón. El vellón siempre ha sido una moneda más barata, una moneda de aleación, es decir, una mezcla. Al no haber plata, pues se mezclaba, se aleaba la plata con el cobre, y este tipo de moneda se llamaba moneda de vellón. Cuando hablamos de moneda de vellón, siempre es un término de moneda más barata, una moneda de muy baja calidad. Esto se llama, digamos, la ley. La ley es la cantidad de metal precioso que lleva una moneda. Bueno, pues la ley de la moneda de vellón venía dada por cuánto metal precioso llevaba la moneda en relación a su peso total. Es decir, cuánto de plata y cuánto de cobre. ¿Que tenía un 30% de plata? Pues la ley era más alta que tuviera un 20% de plata. Un poco la ley el concepto de ley en monedas es este. Hay un tema curioso porque en Europa muchos feudos, muchos señores feudales, esa Europa feudal, creó moneda a nivel señorial, es decir, señores de una zona acuñaban su moneda. Esto prácticamente no ocurre en la península. El derecho exclusivo de acuñar moneda lo mantienen los reyes. En alguna ocasión concedieron algún tipo de privilegio, pues sobre todo a monasterios, a órdenes religiosas, para construcción de monasterios, de catedrales, y dieron algún tipo de permiso para acuñar moneda, pero se da muy poco. Bueno, pues llegamos a mediados del siglo XI y ya surge una moneda de Fernando I, acuñada propiamente en territorio cristiano, limpia y pura. Más tarde con Sancho III, con Alfonso VIII. Alfonso VIII es el rey de las Navas de Tolosa. Ya se modifican las monedas, ya aparecen escudos heráldicos a las monedas, es decir, ya mucho más personalizadas. Y en Aragón aparecen también las primeras monedas propias con el rey Sancho Ramírez. Y este famoso dinero jaqués, este dinero, que recuerdo que venía de denario, ¿os acordáis? Del dinero de denario romano. Bueno, pues aparecía este dinero jaqués en Aragón. Es decir, son monedas que surgen en un momento determinado por una serie de circunstancias que cuesta entender y analizar y desaparecen. Esto, gracias a la arqueología, pues se sabe, ¿no? Es un tema complejo, pero el tema monetario, pero ayuda mucho a conocer las sociedades y los movimientos migratorios, etcétera. Es decir, la moneda da mucha información y se encuentra mucha moneda, porque en enterramientos gente se enterraba con monedas, gente escondía monedas entre el adobe de una cabaña o de dos ladrillos o debajo de una piedra, y entonces eso al final se encuentra y da mucha información. Bueno, hay que decir que esta aparición de monedas, la circulación de monedas, siempre iba acompañada de otra serie de hechos. Por ejemplo, aparecían ya la gente de cambio, es decir, gente que se dedicaba a cambiar unas monedas por otras, los cambistas.
gente que daba créditos, aparecieron los primeros banqueros, evidentemente prestamistas, y aparecieron los primeros usureros, etcétera. Es decir, ya el dinero, la moneda, se instaura y, bueno, pues todos estos negocios alrededor de la misma, pues aparecen. En esta época, siglo XI, siglo XII. En la segunda mitad del siglo XII, yo digo, la época de la Armada de Tolosa, que nos hagamos una idea, un poco antes, bueno, ya aparecen se acuñan los primeros maravedíes de oro. Esto los acuña Alfonso VIII de Castilla. También lo hace Fernando II de León. Y tiene, fijaos, estos primeros maravedíes tienen leyendas en árabe y en castellano, para que así os hagáis una idea un poco del intercambio que suponían las monedas en aquella época. Bueno, pues el maravedí, que es de origen árabe, como antes comentaba, sufrió muchas devaluaciones, es decir, fue perdiendo ley su composición, es decir, fue perdiendo plata, fue perdiendo oro. Primero pierde oro y luego pierde plata, hasta llegar hasta convertirse en una moneda de vellón, es decir, eran maravedíes de vellón, maravedíes sin mucho valor. Eso ya ocurre en tiempo de los reyes católicos. Es decir, ya los maravedíes de oro ya dejaron de acuñarse en el siglo XIII. Aquí aparece, en esta época, aparece la dobla, que antes hemos hablado de ella, que era una moneda de oro castellana. También se conocía con el nombre de castellano, la moneda es un castellano, dos castellanos, tres castellanos, bueno, pero ahora se conoce también como la dobla, y procedía de la dobla almohade que antes comentábamos. Fijaos el intercambio tan grande, estamos dando muchos nombres, muchos datos, pero fijaos el intercambio incesante de monedas a lo largo de los siglos. El cambio de denominación es poco la curiosidad, ¿no?, de los nombres que hemos todos oído en mil lugares, ya digo, hemos leído y hemos escuchado, y poco, bueno, ver de dónde viene cada cosa, pero si fijáis, realmente era en el momento que una moneda era aceptada comúnmente, esa era la moneda que valía. Cuanto más metal precioso tuviera, evidentemente tenía más valor, pero daba igual. Si en un momento no había oro, pues las monedas eran de plata. Que no era plata, eran pues de aleación con cobre. Pero el valor era exactamente el mismo si las partes se lo daban. Bueno, pues con Fernando III el Santo se emite una nueva moneda de oro que se llama la dobla magna, que equivalía a 10 doblas de oro. Aquí ya la dobla empieza a ser, digamos, la base del sistema monetario en Castilla. Alfonso X también acuña la dobla de oro. Enorme complejidad de lo que es las monedas en esta época, y bueno, y llegar a su entendimiento es complejo. Pero si os fijáis, cada rey acuñaba, cada zona acuñaba, es decir, en función, ya digo, de las circunstancias. Sancho IV introduce en el sistema monetario castellano y leonés el cornado. El cornado se habla que se le llama así porque aparecía la cabeza del rey coronada en la parte del anverso de la moneda, entonces se llama el coronado y se quedó con el nombre de cornado. Por ejemplo, 2 cornados valían un maravedí. Es decir, el maravedí empieza a desaparecer como tal, pero es una unidad de equivalencia, es decir, un cornado vale 2 maravedís, o una dobla vale 6 maravedís, o 300. Es decir, el maravedí, aunque empieza a desaparecer de la circulación como tal, pero sigue siendo una referencia de comparación de las monedas que van surgiendo. Bueno, y aquí aparece, vamos ya, digamos, hacia el real, vamos ya dirigiéndonos hacia donde aparece el famoso real. Pedro I el Cruel, que aparecía en el último podcast de Isabel la Católica, eso que os acordáis, el rey que tras él, su hermanastro Enrique, da paso a la casa de Trastámara. Bueno, pues en esta época introduce el real, el concepto de real como moneda. Y a partir de ahora el sistema monetario en Castilla se va a basar en las doblas de oro de antes, que hemos hablado. Ya aparecen los reales de plata como una moneda admitida, y las monedas de vellón. Si os fijáis, dobla de oro, porque son de oro, los reales, que son de plata, y las monedas de aleación o con menos valor, que son las de vellón. Bueno, aquí aparece el concepto de real, como el real de plata, es decir, una moneda de segunda categoría tras la moneda de oro. Aquí también aparece, por ejemplo, la blanca. La blanca era el nombre de una moneda castellana que la acuñó Juan I y que duró esta blanca hasta por lo menos hasta Felipe II. La famosa blanca, de aquí viene el nombre de estoy sin blanca. La blanca se fue deteriorando, empezó a perder ley, empezó a perder valor con el tiempo, y al final era una moneda prácticamente sin valor, y cuando alguien decía estoy sin blanca, es que bueno, que realmente no tenía absolutamente nada que ofrecer, ¿no? De ahí viene la famosa frase. Enrique IV, el famoso hermanastro de Isabel la Católica, bueno, acuñó doblas de oro que les llamaron Enriques. 100 Enriques, 200 Enriques. Ellos en esta época, en 1473, en Segovia, que era la ciudad de la ceca más importante, donde salía prácticamente gran parte de la moneda del reino, se hace una paridad entre las monedas. Siempre lo comento por curiosidad. Fijaos, un Enrique de oro valía 400 maravedíes. Una dobla valía 300 maravedíes. Un florín aragonés valía 200 maravedíes. 3 blancas valían un maravedí. Y una blanca también valía 3 cornados.
Fijaos, las proporciones, está escrito, que fijaos, cuando se habla de maravedís ya prácticamente, repito, el maravedí ha desaparecido como moneda física, pero sí es una moneda de comparación, es una unidad de comparación. Bueno, pues ya vamos a hablar ya del real, bueno, de los últimos datos de la moneda en la época de los Reyes Católicos, para luego pasar a América y acercarnos, bueno, un poco al centro del audio de hoy, que es el real de A8. Bueno, el real. El real fue una moneda de plata. Una moneda que pesaba unos 3,40 gramos, 3,30 gramos, y que comenzó a circular por Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV. Bueno, pues esta fue la base del sistema monetario español ya hasta el siglo XIX. El real es la moneda más importante. Repito, que aparece con Pedro I el Cruel, y todos los sucesores, ya hasta las támaras, hasta los Reyes Católicos, acuñaron los reales con la misma ley, es decir, con la misma proporción de plata y el mismo tamaño, el mismo peso. Muy importante porque ya se unifica la moneda. Repito, el sistema monetario se basa en monedas de oro, en monedas de plata y monedas de vellón, monedas sin valor, monedas con aleación de plata, cobre o solo cobre. Claro, cuando llegan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a la corona, bueno, pues había una gran diversidad monetaria en los diferentes reinos. Había mucha influencia musulmana todavía en el tráfico monetario, había influencia europea, es decir, había moneda que llegaba de Europa que también valía. En la corona de Aragón, digamos, pues cada región acuñaba una moneda. Entonces Isabel y Fernando lo que hacen son intentar unificar los tipos monetarios, sobre todo en Castilla en un principio, y lo que hacen es, en un principio, es reducir el número de cecas, y solamente dejan 6 cecas funcionando oficialmente, y todas son bajo control de la corona, solamente dejan 6. Entonces crea una normativa en Castilla en 1475 por la que se establece el castellano, es decir, la moneda llamada castellano, como la unidad del oro. También se admite el doble castellano, o la dobla castellana. Y esto en cuanto al oro. Y en cuanto a la plata, se fija el real. El real. Y con la aleación de plata y cobre, es decir, esa moneda más barata, la moneda más simple, acuñan la llamada blanca, de la que hemos hablado antes. En el año 1497 aparece el ducado. Aparece el ducado porque, bueno, intenta imitar un poco la moneda que circulaba por Europa y también circulaba en el reino de Aragón. Es decir, se adopta el ducado como una moneda de curso legal, por decirlo así. Además, el ducado, bueno, parece que tiene gran aceptación. Como veis, se van mezclando monedas constantemente y en pocos años. El ducado, que no lo he dicho, es una moneda de oro, es decir, está en el nivel del oro, el ducado. Donde antes estaba el castellano, o la dobla castellana, pues ahora aparece el ducado, así como moneda preponderante de oro. Y el real sigue como moneda preponderante de plata. Más tarde, ya en tiempos de Carlos I, años después, a la corte de Valladolid, 1537, se creó una moneda llamada el escudo. Fijaos que se habla que el escudo equivalía a 350 maravedíes. Fijaos cómo ya el maravedí ha desaparecido absolutamente, pero se sigue tomando como unidad de referencia. Esto se llama unidad de cuenta. Las unidades de cuenta son unidades ficticias, digamos, unidades imaginarias sobre las que comparar, bueno, pues estos sistemas monetarios, ¿no? Aquí ya aparece el escudo y deja de acuñarse el ducado. Pero fijaos si hemos leído libros o referencias o películas que hablan de ducados, de doblones, de maravedíes, de pesos, de reales. Fijaos toda la cantidad. Es difícil, pero si os vais dando cuenta, la evolución tiene su lógica y tiene su explicación. Los Reyes Católicos ya fijan un límite en la cantidad de monedas de vellón que podían circular. O sea que se crea, digamos, se estabiliza o intentan estabilizar un sistema monetario. Todo esto va a abarcar todo el siglo XVI. Y ya antes de pasar a América, que ya digo, vamos acercando ya a la parte importante del podcast, hablamos un poco de Aragón. Bueno, pues en Aragón, al igual que sucediera en la zona cristiana del oeste, bueno, pues no hay una acuñación propia de moneda hasta el siglo XI más o menos. Entonces, porque la moneda, igual que en la zona cristiana del oeste, en León, Castilla, circulaba la moneda musulmana, en la zona aragonesa, la moneda que ellos utilizan por no tener acuñación propia es la moneda carolingia, es decir, la moneda que llegaba desde Francia del imperio de Carlomagno.
¿Qué ocurre? Cuando empiezan a coger autonomía los condados catalanes, como ya hemos hablado también en algunos audios, empiezan a emitir moneda propia y empiezan a emitir monedas pues con los nombres y las efigies de los sus propios condes. Y poco a poco se empieza a acuñar moneda en la zona aragonesa. En plata, por ejemplo, los famosos los croats o cruzados. Estos surgen con Pedro III el Grande. Aparece el mancuso. El mancuso es la denominación que en los condados catalanes, en el Rosellón, en la Cerdaña, se daba al dinar de oro árabe. Esto ocurre a finales del siglo XI-XII. Bueno, pues este mancuso va a ser sustituido por el maravedí. O una moneda de vellón catalana de poco valor, que es muy conocida, es la meaja. La meaja es una moneda de muy poquito valor, de muy poquito peso, de donde viene el término miaja. Es decir, el término miaja ha quedado como algo muy pequeño, pero viene de esta moneda de muy poco valor, la meaja. Cuando digo que estoy sin blanca, pues aquí aparece la meaja. Como fijaos, como hoy tenemos, hemos acuñado, nunca mejor dicho, palabras en nuestro vocabulario que vienen de toda esta, evidentemente, del dinero, la importancia del dinero en la vida de las personas, como es obvio, ¿no? Pues todo esto viene de aquí, ¿no? Es curioso. Bueno, pues ya hemos más o menos visto ya, muy por encima esta parte, y vamos a ir a América. Vamos a ver qué pasa en América cuando, se llegan los españoles a América, cómo cambia la visión de la moneda. Bueno, pues damos un salto del tiempo, Reyes Católicos, descubrimiento de América, llegada de los Austrias, en fin, ¿qué os voy a contar? Bueno, pues en un primer momento todo el metal que viene de las minas americanas era enviado a la península. Es decir, no se crean cecas en América, sino que como vimos en el podcast, ya no sé cuál, ya hemos visto tantos, no recuerdo cuál, donde hablábamos del mercurio, ¿se acuerda? De la manera de separarle el metal de la roca. Es decir, de verdad que no me acuerdo en qué podcast hablamos de esto, pero lo comentábamos. Bueno, pues estos creo que fue de Galeón de Manila, que tiene mucho que ver con este podcast también, ahora lo veremos. ¿Por dónde iba? Se mandan los metales preciosos de América, se mandan en forma de lingotes, y enseguida se empiezan a mandar en pequeñas monedas muy vastas, muy simples, se llamaban macuquinas, las macuquinas. Es una cosa muy interesante. Estas monedas se llaman macuquinas. Se hacía de la siguiente manera. Era mandar el oro a la península de América de una manera más o menos controlada. El lingote era muy grande, podía tener un tipo de manipulación, pero la moneda pequeña pues era muy menos propensa a la manipulación. Entonces se hace una moneda muy simple para enviarla a la península. ¿Qué hace? Primero se refina el oro o la plata. Estas monedas tienen una pureza del más del 90% de oro o de plata. Fijaos lo que estamos hablando. Claro, por eso están los piratas, la piratería holandesa, inglesa, y portuguesa, y quien se prestara para intentar cazar galeones y barcos con monedas españolas, porque era una pureza prácticamente del 100%. Primero se refinaba el metal precioso, oro o plata, y luego lo que se hacían, cilindros con este oro, con esta plata. ¿Qué se hacía? Una vez que se hacía un cilindro muy, muy fino, se cortaba en pequeños discos de oro o de plata para que cada uno tuviera, un peso concreto y el peso apropiado para la acuñación. Una vez cortados estos pequeños discos, que ya eran monedas, pues se acuñaban con un troquel muy, muy burdo, muy básico. Es decir, con un martillazo se da un troquelazo, ¡pumba!, aquella moneda. De hecho, las macuquinas que hoy podemos ver, que están en los museos, tienen una forma muy irregular, una forma prácticamente, como muy... dice, ¿esto quién lo ha hecho, no? Para ya estar hechas en la época que están hechas. Y a veces solo se había una cara. Bueno, el caso era marcar un trozo de oro o un trozo de plata para enviarlo a la península. Porque cuando las macuquinas, estas monedas, al igual que los lingotes, cuando llegaban a España, se contabilizaban de una forma más sencilla, que era lo que aquí interesaba. Tened en cuenta que era muy importante la contabilidad de oro y plata, porque el rey, para empezar, se llevaba el 20% el llamado quinto real. El rey tenía derecho al 20% del metal precioso que llegaba a América, y por eso se crearon estas macuquinas para que llegaran, 6.000 macuquinas de oro. Pues ya se sabía que pesaban un peso concreto y se controlaba muy bien el material, cosa que con los lingotes era más complicado. Pues el caso es que estas macuquinas tenían, un propósito
temporal. Es decir, cuando llegaban a España, a la península, se fundían otra vez y se reacuñaban. Ya de una manera mucho más fina y mucho más perfecta en las cecas peninsulares. Se pueden ver hoy macuquinas, a ver si puedo poner algo en la web o en Facebook para que veáis, puedo poner alguna foto, si no lo buscáis, es muy interesante. Las que podemos ver hoy son prácticamente son todas de navíos que han naufragado y se han encontrado pues de pecios que se han localizado y se han extraído estas monedas, porque realmente casi todas las macuquinas que llegaron de América se fundieron para hacer nuevas monedas. Esta acuñación de macuquinas paró ya a mitad del siglo XVIII aproximadamente. O sea, fijaos qué interesante, ¿no?, la manera de trasvasar metales de un lado a otro. Es muy interesante la acuñación de monedas, muy, muy, muy interesante. Y ya llegamos falta por llegar un poco al tema estrella del podcast de hoy, que es el Real de 8. Pero antes, comentar que, para cubrir las necesidades de los españoles que vivían en América, se crearon cecas propiamente americanas para el tráfico monetario allí, evidentemente. Por ejemplo, la más importante es la de México. La de México es una de las primeras. Se creó en tiempo de Carlos I, Carlos V, en 1535. Pues esta ceca mexicana, ahí está acuñó monedas de cobre, de plata, de oro, es decir, de todo. Y fue la que más monedas acuñó en América. Fijaos, la producción en plata durante el reinado de Carlos IV, es decir, ya estamos hablando del siglo XVIII, la acuñación que tenía esta ceca en un mes era la equivalente a todas las cecas de Europa en un año. O sea, en un mes de acuñación de esta ceca de México, era el equivalente a todas las cecas de Europa en un año. Por eso ahora vamos a entender lo del Real de 8. Fijaos, este dato es fundamental. La plata que salía de América era una cantidad y una calidad tan tremenda. Esto lo vimos ya en el podcast de El Galeón de Manila, es decir, como la plata es la que nos abre los mercados orientales, en fin, esto lo vamos a ver también ahora. Pero este dato es muy importante para entender lo que viene ahora del Real de 8, es decir, la cantidad y la calidad de esta moneda. Había otras cecas en América, la ceca de Lima, la ceca que estaba en Perú, esta empezó a acuñar en 1768. Hubo más cecas en Potosí, en Bogotá, en Santiago de Chile. Pues ya pasamos a hablar del Real de 8, a ver qué es esto del Real de 8 y lo que es el tema que nos ha traído hoy aquí. Pues vamos a hablar del Real de 8, la moneda de las más importantes de la historia de la humanidad. Y quería deciros una cosa, si habéis llegado hasta este momento en el podcast, me alegro un montón porque evidentemente es un tema que no parece muy atractivo. Podcast que sean monedas, el Real de 8 suena algo muy raro, muchos conocéis el tema, me imagino, y os suena, otros no, pero si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis interés, porque tenéis inquietud y os gusta conocer cosas. Estoy dando importancia a la historia. Mucha gente de este podcast no lo va a escuchar, estoy convencido. Cada vez lo escucha más gente, pero me empezaron a escuchar a monedas, maravedíes, doblones, esto que vaya rollo. Yo prefiero el Gran Capitán, batallas, reyes, viajes, descubrimientos, sí, que es muy bonito, pero la historia también es esto, porque cuando hagamos un podcast de otra temática, cuando hablemos de monedas, vamos a relacionar la plata, el Galeón de Manila. Fijaos cómo se complementa todo y para mí es un podcast igual de importante que el de Isabel la Católica, por ejemplo. De hecho, estamos tocando temas de los reyes católicos que complementan lo que hablamos en aquel audio. Pero estoy convencido que mucha gente no va a llegar aquí. Entonces, pues si tú estás escuchando esto ahora mismo y te gusta y tienes interés en saber y tienes inquietud por saber lo que es el Real de 8 y estás disfrutando con nuestra historia, pues enhorabuena porque has llegado a un punto en el que evidentemente no te quedas en la capa de fuera de la historia. Entonces, fenomenal. El Real de 8. Como antes comentaba, en los primeros reales, las primeras monedas de 8 reales fueron acuñadas por la Corona de Castilla en 1497. Este proceso lo llevaron a cabo los reyes católicos tras descubrir América. Pues también se conocía este Real de 8 como el peso duro, denominación que luego dio lugar a la palabra duro, el duro que hemos conocido por muchos con pesetas, el duro, la moneda de 5 pesetas, ¿no?
Es decir, esas monedas tenían un valor de 8 reales. 8 reales que, bueno, de manera de curiosidad, que equivalían a 272 maravedíes. Un real de A8 se equivalía a un duro. Y 2 reales de A8, un escudo. Bueno, son proporciones de moneda que os suene simplemente, no tiene mayor importancia. Pero fijaos cómo se van a seguir mezclando conceptos y nombres. Bueno, pues cuando se conquista México, cuando se conquista Perú, los reales de 8 se acuñan en América con la denominación de real español. Y se transportan hacia España, digamos, pues como antes comentábamos, con las como macuquinas, como estas monedas, digamos, a granel. Y automáticamente estas monedas se empiezan a acuñar con este material, digamos, se vuelven a fundir, se vuelven a acuñar en las cecas en la península, es decir, la ceca de Segovia, la de Sevilla, Toledo, Burgos. Es decir, hay varias importantes, estas, digamos, son las más importantes. Bueno, pues cuando nace el real de A8 de plata, ya sé, es que la moneda más importante, como ahora veremos, ya está el Imperio Español, digamos, en su momento casi álgido. Es decir, las minas americanas producen enormes cantidades de plata, de una excelente calidad, de una excelente pureza, y este intercambio de plata va a ser fundamental, bueno, en la expansión del imperio, como vimos en el podcast de Galeón de Manila. Es decir, vamos a llegar hasta el sudeste asiático, Japón, China. Es decir, esta plata que demandaban los chinos va a ser fundamental, como hablamos, digo, en aquel audio. Entonces se transportaba gracias al tornaviaje. Fijaos cómo vamos viendo cantidad de conceptos, ¿no? Pues digamos, el comercio entre América y Asia se produce, cómo esta plata puede fluir hacia Asia, cómo la vuelta de Asia se puede realizar con materias primas, con sedas, etcétera. Fijaos cómo todo va interconectado. Esa plata que llegaba a China se intercambiaba por mercancías chinas, porque los chinos eran lo único que aceptaban como pago de aquellos productos manufacturados, era la plata. Solo querían plata para acuñar su moneda. Bueno, pues fijaos lo importante que empieza a ser la moneda en todo este lío. Fijaos, cuando ya empiezan a intercambiarse estos reales españoles de A8, bueno, pues cuando llegaban a China a veces eran troquelados, eran golpeados, eran estampados por los propios chinos para indicar que se trataban de monedas originales españolas. Es decir, millones de reales de 8 se acuñaron durante estos siglos de presencia española en América. Y estos millones de reales, unos iban hacia la península y otros iban hacia Asia, hacia China, hacia Filipinas, para el comercio con Asia. Repito la importancia del Galeón de Manila en la circulación monetaria y la circulación de la plata. En este momento España impedía el libre comercio entre sus provincias y el resto del mundo, es decir, no había libre comercio, y fue muy común el contrabando de plata. Llegaban muchos buques británicos, holandeses a las costas mexicanas para coger plata, para decir, fijaos el contrabando en aquella época, que el control era muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿qué ocurre con estos contrabandos de británicos y holandeses? Muy importante, porque estas piezas monetarias acuñadas en las cecas americanas o las cecas españolas, depende, hizo que las monedas de la monarquía hispánica circularan por todos los lugares del mundo donde esta gente llegaba. Es decir, holandeses, franceses, ingleses, chinos, japoneses, portugueses. Es decir, era una moneda de tanta calidad, de esa ley tan alta, es decir, esa proporción de plata tan alta, que su valor era indiscutible. Era indiscutible y era inigualable. Fijaos hasta qué punto es inigualable este valor, que a las 13 colonias británicas en América, es decir, jóvenes estados de América del Norte, lo que fueron los Estados Unidos de América del Norte, llegaron a utilizar muy pronto, nada más conseguir su independencia, los reales de A8, debido a la confianza que les ofrecía la composición de aquellas monedas españolas, el alto contenido en plata, la abundancia que había de aquellos reales en el mercado. Es decir, se podían conseguir, se adoptó como moneda mucho antes que la propia moneda que le daba la metrópoli británica. Creo que vamos entrando ya en la importancia de lo que estamos hablando. Es decir, se convierte en una moneda mundial. Por supuesto, el comercio español con China, que utilizó la base de Filipinas, hizo que el real de 8, evidentemente, entrara en todo el sureste asiático. Lleva sus troqueles chinos, sus troqueles japoneses, es decir, sus golpes de cada zona, pero evidentemente la moneda era la misma. Repito que en esta época, aparte de la aceptación común de la moneda, que sigue existiendo evidentemente, pero ya tiene mucho valor, el valor propio de plata u oro de la moneda. Es decir, qué proporción, cómo estaba hecha. Pues era una moneda bonita, una moneda fina, una moneda bien hecha. Entonces, el real de 8 se convirtió en la moneda extraoficial o oficial realmente de la moneda de cambio para el comercio internacional. ¿Qué ocurre? Llegaron comerciantes de Estados Unidos más tarde, en el siglo XVIII, a China. A finales del siglo XVIII, llegan allí y entonces ya se le conoce a este real de 8, se le conoce como el Spanish dollar, es decir, el dólar español.
que es un nombre que viene de los ingleses. Es decir, este nombre, aunque lo usan ya los norteamericanos, pero realmente el Spanish Dollar es una denominación británica. ¿Cómo no sería importante esta moneda que hasta los ingleses la adoptan? El real de 8 se convierte entonces en una divisa realmente a nivel comercial, a nivel mundial. Sobre todo en América. Pero es que encima se mantuvo su uso en Norteamérica y en el sudeste asiático hasta entrado el siglo XIX. Es una auténtica barbaridad de lo que estamos hablando. Fijaos la importancia que tiene la plata, la importancia que tiene el mercurio. ¿Os acordáis del mercurio para sacar la plata? Es decir, son tantas cosas las que se coinciden aquí. Bueno, pues cuando estas monedas de plata llegan a Europa, este real de 8, vale, hemos visto su golpe, cómo golpea en América, cómo golpea en Asia, bien. Pero ¿qué ocurre en Europa? Bueno, pues cuando llegan estas monedas, el real de 8 llega con esta plata tan pura, llega a Europa, la comparan ¿con quién? Pues con las monedas que en ese momento eran las más importantes de Europa, que eran el thaler austriaco. El thaler. ¿Qué pasa? Que el thaler austriaco, que era muy importante, era una gran moneda también, pero no tenía ni mucho menos la difusión mundial que tenía el real de 8, pero ni mucho menos. El thaler austríaco tenía un nombre, digamos, en francés y en inglés. Era el thaler en francés y el daler en inglés. Bueno, pues el real de A8 se comparó con el daler y se le llamó el daler español, es decir, el Spanish Dollar, el dólar español. Es decir, la palabra dólar viene del daler de esta moneda austríaca de plata. Es decir, el Spanish Dollar se comparó con el daler austríaco. Bueno, pues de ahí viene la palabra dólar. Bueno, como veis, el dólar español, como así se conoció, bueno, pues era la moneda mundial. Ni siquiera esta moneda austríaca le he podido hacer frente. Bueno, pues en Estados Unidos, una ley de 1792 crea la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, crean los primeros dólares estadounidenses, es decir, conserva del dólar español, la palabra dólar se conserva, es decir, la palabra dólar viene evidentemente de la moneda española, como habéis podido ver. Bueno, pues estos dólares norteamericanos primeros no son ni mucho menos tan populares, ni tan valiosos, ni tan aceptados, que al final vamos siempre a lo mismo como los dólares españoles, como los Spanish Dollars, porque eran más pesados y tenían sobre todo una peor plata. Es decir, se crea la Casa de la Moneda norteamericana, pero aún no pueden competir con el dólar español que sigue circulando. Fijaos de lo que estamos hablando. Como veis, el tema es apasionante. Bueno, la gran cantidad de monedas acuñadas en España, monedas de plata, en las cecas americanas, españolas, esta disponibilidad, esta cantidad, esta posibilidad de fabricación hizo que fuera la unidad de cambio, como antes hablábamos, la más extendida, bueno, prácticamente en el mundo durante esta época. Es decir, casi todos los contratos que se hacían comerciales a uno y otro lado del Atlántico y a uno y otro lado del Pacífico se hacían en Spanish Dollars. Es tremendo. Poco a poco, bueno, los norteamericanos empiezan a legislar para instaurar su propio dólar, es decir, instaurar su moneda, porque al fin y al cabo era lo que había que hacer. Entonces, se empiezan a establecer tipos de cambio, ¿no? con el dólar americano y el resto de monedas al uso, ¿no? El dólar español, lo que es el real de 8 famoso, pues la libra, los francos, etcétera. Todas las monedas empiezan a hacerse tipos de cambio con cada moneda extranjera. Pero ¿qué pasó? Que era de tal aceptación el real de A8 en los Estados Unidos que todas las monedas entraron por el aro, es decir, hubo un cambio lógico y un cambio natural, pero con la moneda española, con el real de A8, no se consiguió. Es decir, la gente seguía prefiriendo el real de A8 al dólar norteamericano. O sea, hasta 1850, fijaos, 1850, hasta entonces no tuvieron los Estados Unidos la suficiente moneda propia como para retirar el real de A8 español. Hasta 1850 no tuvieron fuerza las monedas norteamericanas para quitar de la circulación la moneda de plata española. Eran las únicas monedas que circulaban paralelas al dólar norteamericano. El real de 8.
Es absolutamente tremendo. ¿Qué pasó? Pues en 1857 ya el Tesoro norteamericano ya empieza a intercambiar las monedas españolas, es decir, a cambiarlas a la gente, es decir, como pasa ahora mismo en España con la peseta y el euro. Bueno, pues la gente lleva pesetas a un banco y entonces le dan euros, es decir, se empieza a sacar de la circulación esta moneda poco a poco. Y después de mucho esfuerzo hacia 1860 ya empieza a finalizar la circulación de estas de los reales de A8, que realmente nacen con los reyes católicos, como hemos visto. Fueron evolucionando, como habéis visto, pero el momento que se descubre esa plata de tal fineza, de tal calidad en América, bueno, pues este real de 8 funciona, yo digo, y muere aquí, muere en Estados Unidos en 1860. Aunque duraron en circulación muchos años más. Es decir, en los pueblos, en las zonas más interiores de los Estados Unidos, bueno, pues seguía fue circulando el real de 8, duró pues, prácticamente unos 10 años más. Es decir, que hasta 1870 aproximadamente no desaparecen los últimos reales de 8 de la circulación en Norteamérica. Fijaos, un real de 8, un poco dando datos, pesaba unos 27 gramos. La moneda tenía una pureza del 93%. Es decir, un real de 8 tenía 25 gramos de plata. De una manera general, podía variar a lo largo de los tiempos, pero más o menos esta es la medida que tenemos de los últimos reales de 8. Además del valor propio de la moneda, que pasaba, bueno, que tenía el valor de que el rey, se confiaba en que el rey de España no iba a tocar la ley de esa moneda, es decir, el contenido de plata de la moneda. O sea, había una seguridad de que no se iba a haber alterado el contenido de plata de la moneda, ni tampoco su peso, ni tampoco, y por lo tanto su valor. Es decir, una moneda muy estable, que es lo que una divisa internacional requiere. Fijaos que los reales de 8 valían 8 reales, pero cuando hacía falta moneda fraccionaria, es decir, dividir ese real de 8 en moneda más pequeña, que a veces ocurría que la gente llevaba un real de 8 en el bolsillo o 2, y bueno, ¿y cómo lo cambiaban, no? Se llegaron a cortar, a partir los reales de 8, pero físicamente en 4 u 8 trozos, para hacer un cambio más pequeño, y esto era admitido. Es decir, hay fotografías de reales de 8 rotos en 4 partes o en 8. Pero ¿hasta qué punto era admitida el real de 8? Es decir, te pagaban con un cuarto de moneda y era admitida absolutamente. Se sabía que esa moneda tenía la plata suficiente, es decir, se admitía, como antes decíamos, se admitía este fraccionamiento entre la gente, dada la potencia de esta, vamos a llamarla prácticamente divisa. ¿Por qué no? Además, era muy difícil encontrar monedas más pequeñas de aquella calidad, con lo cual la gente las partía. Y bueno, y hablando un poco ya de temas también que son curiosos y son importantes, existen muchas teorías sobre, si conocéis el símbolo del dólar, ¿no? Esa S con 2 barras que lo cruzan la S y la atraviesan. Bueno, pues se habla que este símbolo del dólar puede venir, y no es disparatado, el real de 8 tenía, en el anverso tenía las columnas de Hércules, es decir, 2 barras que se cree que son el origen del símbolo del dólar, es decir, la S de Spanish y las 2 barras de la columna de Hércules, que, ya digo, aparecían en el escudo español del reverso del real de 8. Bueno, pues nos quedamos con ese dato. ¿Por qué no? Tiene su lógica, evidentemente, porque, repito, fue una moneda muy, muy potente. El real de 8 fue el eje comercial, repito, de la mayoría de las naciones y una divisa internacional indiscutible. Sirvió de referencia para el comercio mundial. Favoreció grandemente la introducción del mercantilismo. El mercantilismo, como todos sabéis, es una doctrina económica que da valor a la riqueza, o sea, basa la riqueza de un país en la abundancia de monedas de oro y plata. Esto ocurrió del siglo XVI al XVIII aproximadamente. Pues este valor de la plata española dio lugar un poco a la potenciación de este mercantilismo, del valor del oro y la plata para dar poder económico a un país. ¿Cuándo tiene su declive el real de 8? Bueno, pues cuando el patrón, en vez de ser la plata, es el oro. Es decir, esto ocurre ya avanzó el siglo XIX. O sea, se llama el patrón oro, patrón plata. Es decir, cambia la visión de la plata y del oro. Es decir, ahora es el oro el que manda. Y es cuando el real de 8 empieza a perder fuerza. Es decir, en estos momentos, ya entrado el siglo XIX, tanto oro tiene un país acumulado, tanto poder económico tiene. Pero el oro, ya no la plata. Pues bueno, hoy día tienen gran valor numismático estas monedas, sobre todo las que tienen se llamaba a ver si recuerdo, el contramarcas. Se llaman contramarcas, son las señales que le hacían los chinos, los japoneses, para certificar que era una moneda española de verdad. Es decir, ahora veréis muchos en las colecciones, y lo podéis ver en internet, los reales de 8 muchos vienen con marcas con carácter chinos, con caracteres japoneses, que decían que daban validez a aquella moneda.
¿Por qué hacían esto? Porque hubo gran cantidad de falsificaciones de reales de 8. ¿Por quién? Pues como podéis imaginar, por los ingleses. Intentaron pagar muchas deudas en la India, en China, con esta moneda que era de aceptación internacional, pero falsa. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Cuando comprobaban que la moneda era de verdad, pues le ponían una marca, para no dejarse engañar por los ingleses. Al final todo va al mismo sitio, ¿os dais cuenta? También se usaron estas contramarcas en Japón, en Tailandia, se han encontrado monedas en Tailandia con contramarcas para asegurar la veracidad de esa moneda y la que era española. Como antes decía, ahora a nivel coleccionista, pues estas monedas tienen un gran valor, aparte de económica, de luego un valor histórico, un valor cultural incalculable. Bueno, pues estamos acabando ya el audio, un audio probablemente más corto que otros, pero no menos interesante. A mí luego es un tema que me apasiona y como antes os decía, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena y espero que os haya gustado y estéis aprendiendo cosas o estéis asentando conocimientos en cuanto a la temática, porque es un tema muy, muy concreto y es historia un poco de más nivel. Y bueno, yo creo que espero que os esté gustando. Bueno, ya vamos acabando y entonces simplemente quería hablaros un poco de la peseta. Antes de cerrar el podcast, del origen de la peseta como moneda un poco que hemos todo conocido, un poco la moneda que hemos tenido ahí hasta hace muy poco, aunque el protagonista ha sido el real de a 8, pero realmente hemos hecho un recorrido por todas las monedas, por todas las épocas, por todos los motivos y si os fijáis hemos recorrido un montón de cosas y no quería acabar el audio para hacerlo un poco más completo sin hablar de la peseta. Bueno, la peseta viene de una palabra catalana que se llama pesa. La pesa es la pieza y su diminutivo es la peseta. Pesa, peseta, como digamos piececita, digamos un poco el significado. Esta palabra tiene un origen muy remoto. Fíjate, ya parece que en el siglo XV se utilizaba este diminutivo de la peseta para denominar algunas monedas pequeñas de plata. Durante la Guerra de Sucesión, el archiduque Carlos de Austria acuñó una gran cantidad de monedas que las hemos enseñado alguna vez en el podcast de Cataluña. Creo que pusimos información en la web sobre estas monedas, por ahí las podéis ver. Es decir, moneda que habla del rey Carlos de España. Siempre hemos dicho que esa moneda evidentemente acredita que el rey Carlos y los catalanes en aquel momento lo que buscaban era un rey de España, no un rey para Cataluña, pero bueno, esto es incidir siempre en lo mismo, pero bueno, nunca pierdo ocasión de contarlo. Bueno, el caso es que este archiduque Carlos lo que hace es acuñar monedas de 2 reales de plata y les llama pesetas. Es decir, esta es una palabra ya, digamos, muy utilizada en Cataluña. Pesetas, es decir, pequeñas piezas. Estas monedas circularon prácticamente, por todo el mercado castellano durante más de 50 años y se llegó a popularizar, digamos, esta moneda de 2 reales. Entonces se llegó a popularizar el vocablo peseta, también en Castilla. Esto es una cosa, y no como he escuchado por ahí, que se escucha, repito, de todo, y siempre vuelvo al mismo tema, al mismo monotema, y es que he oído hablar a gente, los famosos independentistas catalanes que intentan meter por donde pueden el engaño, la mentira y la equivocación, ¿no? Hablar de que las pesetas se crearon en Cataluña, porque es un sistema monetario que se creó en Cataluña, y entonces Castilla lo cogió, o el resto de España lo cogió, como no es eso, ni mucho menos. Es el nombre lo que se coge decir, que es más perfecto tener una palabra catalana que se use de manera común, por supuesto. Para eso estamos pegados los unos con los otros y admitimos los idiomas, eso no tiene ningún problema, pero jamás es un sistema monetario que el resto de España coge como una novedad. Es que eso lo podéis escuchar en cualquier argumentación de estos engañabobos, ¿no? Entonces, que sepamos defendernos y sepamos argumentar, que es lo que siempre procuro. Bueno, el caso es que esta peseta, esta pequeña pieza, ya aparece en los diccionarios oficiales de la monarquía española, hablamos de mitad del siglo XVIII, ya con Felipe V. Entonces se define la palabra peseta como pieza redonda que vale 2 reales de plata. Es decir, esos 2 reales del pretendiente Carlos a la corona española, que fue derrotado en la Guerra de Sucesión, pues prevalece este nombre, prevalece esa moneda, esos 2 reales, y se llaman pesetas a esos 2 reales de plata.
José Bonaparte emite monedas en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, es decir, las acuña, pero solamente llevan el nombre acuñado, es decir, el nombre de peseta en la propia moneda, las que se hacen en Barcelona. Es decir, allá en Barcelona se hacen monedas por valor de 1, 2,5, 5 y 20 pesetas. Aquel nombre es bonito, la pesa, una pieza, ¿no? Es una pieza pequeña, la verdad que el nombre es bastante... A mí me gusta, desde luego. Bueno, pues en 1808, ya cuando entran los franceses en la península, se acuña en Gerona una moneda con la denominación de duro. Es decir, se llama duro, viene escrito duro en la moneda, una moneda que se acuñó en Gerona. Es como está, la terminología, evidentemente, que luego se ha usado en toda España, nace en Cataluña, como estamos viendo. Pero no un sistema monetario, ni mucho menos, sino es un poco la terminología, la acuñación, bueno, y cómo se acoge en la península toda esta terminología que nace en Cataluña. Pues ya para acabar un poco con la peseta, durante el reinado de Isabel II se acuñaron monedas de peseta para pagar a los soldados isabelinos, es decir, se tiene que crear moneda para pagar a tantos soldados, los soldados realistas que combatían a los carlistas, y entonces a estos soldados ya se les empezó a llamar peseteros. Es decir, la palabra peseta está absolutamente absorbida por la sociedad española en general. Cuando estalla la Revolución Gloriosa en el 68, que hablamos en el podcast de Isabel y en el podcast de la Primera República, bueno, la situación económica era tremendamente horrible. Entonces el ministro de Hacienda en aquel momento, Laureano Figuerola, proclama el déficit de la hacienda pública de una manera clara, y al intentar resolver esta situación crítica de la hacienda española, Figuerola lo que hace es recurrir a un crédito exterior. ¿Qué ocurre? Eleva la deuda externa de una manera increíble, y entonces hay que hacer una reforma monetaria importante. ¿Qué ocurre en este momento? Se declara como nueva moneda la peseta. Laureano Figuerola, 1868, aparece la peseta como moneda oficial. Originalmente la moneda de la peseta se dividía en 100 céntimos, tenía un valor de 0,290 gramos de oro fino, fíjate, sigue teniendo un valor de oro la moneda. Entonces se acuñaron piezas de 10, 5, 2 y 1 céntimo de peseta. La moneda de 50 céntimos de peseta, que aparece en 1868, se llamó media peseta o 2 reales. Esto también nos sonará mucho, los 2 reales. Esta terminología nos ha llegado hasta nosotros. Y la de 5 pesetas se llamó duro. Repito que esto no se perdió, los 2 reales y el duro no se perdió hasta que la peseta dio paso al euro. Es decir, esto ocurrió antes de ayer. Como curiosidad, las monedas de 10 y 5 céntimos de peseta pasaron a llamarse popularmente las perras gordas y perras chicas. ¿Por qué? Porque en el reverso de la moneda llevan un león que representaba el Imperio Español y, claro, en este momento que estamos prácticamente ya metidos en la crisis del 98 con la pérdida de las colonias, bueno, España estaba en un declive puro siglo XIX, el pueblo era consciente de este declive. Bueno, cuando la gente veía aquello, entonces empezó a llamar a esos leones imperiales, les llamó perras. Entonces de ahí viene la palabra perra, la perra chica de la moneda de 5 céntimos y la perra gorda de la moneda de 10, es decir, sustituyeron al león imperial por una perra. Eso habla muy a las claras de cómo estaba el estado anímico del personal. Entonces la palabra perra se sigue escuchando, hombre, hay muy, muy poco, ¿no? Pero se sigue escuchando, ¿no? Esto vale 4 perras, esto vale, en fin. Fijaos cómo influye la terminología numismática, ¿no?, de las monedas en el vocabulario del día a día. Es muy curioso. Bueno, a modo de resumen, por recapitular nombres que hemos visto, o que no hemos visto, porque se nos ha pasado. Por ejemplo, monedas que durante la historia, y voy a comentar muy pocas, pero te voy a enumerar unas cuantas simplemente para que nos suene y ya ir cerrando el audio. Como antes hemos hablado, la blanca, esa moneda castellana de vellón, que empezó con Pedro I el Cruel, continuó con los Reyes Católicos, y las blancas llegaron hasta tiempo de Felipe II. Fíjate, 4 blancas hacían medio cuarto o un ochavo. 4 blancas eran un ochavo. También la palabra chavo, muy... En fin, total, que como antes comentaba, la blanca se devalúa hasta llegar a crear esta frase hecha, ¿no?, de estar sin blanca. El centén, otra moneda muy importante que no hemos hablado de ella, otra moneda de oro acuñada por Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El chavo,
toda la terminología chavo alude a toda moneda de poco valor, o sea, a cualquier moneda de vellón, ¿no? Está sin un chavo. Otra moneda importante que tuvieron los austrias, el cincuentín, tampoco hemos hablado de ella. El cornado, sí hemos hablado de ella, esa moneda en que salía un rey coronado, se supone en el anverso, y por eso se llamó cornado. La dobla, que da paso al doblón. El doblón normalmente, vamos a ver, el doblón normalmente equivalía al doble de una unidad monetaria. O sea, cuando una unidad, digamos, se duplicaba, se llamaba doblón, pues es un doblón de cualquier tipo de moneda. Normalmente, cuando se habla de doblón de una manera específica, se habla de una moneda de oro de 2 escudos. Pero bueno, ya los reyes católicos acuñaron doblones, propiamente llamados así. Aunque luego ya el término doblón pues ya aludía a una moneda que valía doble de su valor inicial, ¿no? Hemos hablado del de los ducados. De los ducados, que eran también monedas de oro en Castilla. El duro, hemos hablado de él, el duro, que era realmente el que como se conocía vulgarmente al real de 8, realmente, la moneda de plata, ¿no? Que luego las 5 pesetas que tenéis hablaron del duro. Todos son, digamos, terminologías que se van heredando de generaciones en generaciones y permanecen ahí hasta que alguien las rescate y las usa, si os fijáis. Los Enriques, la moneda de oro de Enrique IV, el hermanastro de Isabel de Castilla, que se llamaban Enriques. Las cosas valían Enriques, ¿no? También curioso este nombre. Hemos hablado de los escudos. Cuando aparecen los escudos heráldicos de las monedas, cambian su denominación por escudos. Las jaquesas, esas monedas aragonesas, ¿no? De que empezó a acuñar Jaime I el Conquistador, y que se acuñaban en Jaca, y por eso se llamaban así, las jaquesas. Las miajas, esas famosas monedas catalanas, que han dado el término miaja como una moneda de valor muy pequeño. Las macuquinas, hemos hablado antes, ¿no? Las monedas que venían de América para transportar físicamente el oro, y luego aquí se refundían y se hacían monedas más valiosas. Los maravedís, a mí me encanta el nombre de maravedí o maravedíes. Esa monedas española medieval, acuñada, ¿no?, por los almorávides en principio, ¿no?, que con nombre que viene del árabe, del moravitis, viene de moravitis, antes hemos comentado. Una moneda muy importante en la historia, porque además, como antes comentaba, se convirtió en una unidad de cuenta, es decir, una unidad que, aunque ya no existía la moneda, se equiparaba con ella para dar valor a otra moneda. Es decir, se hablaba de la equivalencia de tal moneda en maravedíes. Los pesos, que es el valor, digamos, de peso de una moneda. Es decir, en términos generales se aplica al real de A8, el peso, también se llama real de A8 el peso, y digamos a su peso en gramos. Es decir, cuando una moneda pesaba lo que tenía que pesar, se llamaba peso. Es decir, esta moneda pesa lo que tiene que pesar. La moneda tenía que pesar. Y el peso viene de ahí, digamos, del peso real, del peso que tiene que tener una moneda, y de ahí nace ese nombre. Se acuñan en Filipinas monedas con nombre peso realmente. Es decir, en Filipinas se acuñaron pesos llamados así. Y bueno, y hemos hablado del real de A8, por supuesto, de las perras, de las pesetas. En fin, yo creo que ya estamos acabando el programa y bueno. Y bueno, llevamos a las últimas consideraciones y acabamos el programa. Por supuesto, tenéis gran cantidad de webs para ver lo que hemos estado hoy hablando. Pondré un enlace en la página web, en Facebook. Tenéis museos, tenéis colecciones particulares con monedas. Si ya con estos conocimientos que tenéis ya podéis ir a ver una colección de monedas y tener, y disfrutarla realmente, ¿no? La importancia de que ha tenido la arqueología a la hora de descubrir las monedas. Hay grandes colecciones de monedas gracias a que alguien las escondió en su día, por proteger su dinero, y esa persona desapareció, murió o lo que fuera, y entonces han encontrado pues monedas en muchos, escondidas en casas, en tumbas. Y bueno, y para terminar, pues volver a recalcar, el real de A8, que es el tema del que hoy hemos hablado, se extendió por toda Europa, por toda América y por todas las grandes extensiones de Asia, incluso África. Llegó a Australia el real de A8 a mediados del siglo XIX. Llegó a regular el sistema financiero internacional y llegó a influir en el desarrollo económico del este asiático y de China. Muchas de las monedas actuales de distintas zonas del mundo, en Canadá, Estados Unidos, China, Filipinas, casi todas las monedas de Hispanoamérica están basadas en el real de A8 español. Las monedas españolas alcanzaron los lugares más remotos del planeta, donde eran aceptadas sin duda como pago. Allí se llegaban a reacuñar, les ponían los sellos del lugar correspondiente y seguían su curso.
El real de 8 fue la primera divisa de carácter y trascendencia universal en la historia y por lo tanto la primera divisa mundial. Precedió a la libra esterlina de oro inglesa y al dólar de plata estadounidense en la hegemonía financiera mundial. Hoy el dólar americano manda en el mundo, pero no olvidemos que hubo un tiempo no tan lejano en que no solamente España controlaba un inmenso imperio, sino que además dominaba la economía y las finanzas de todo el mundo. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por ayudar a difundir este trabajo y nada, espero que nos veamos pronto por aquí, hablando de historia de España, y recibid un abrazo de José Carlos. Memorias de un tambor.